Buenas noches. Yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí, The Cuban American Voice y Alianza Democrática les doy la bienvenida a otro simposio, un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposios por un Mundo Libre. Le doy las gracias a todos ustedes por estar aquí. Le damos las gracias a nuestros amigos en los medios de comunicación que nos facilitaban sus cámaras y micrófonos para poder anunciar el evento, a todos los amigos de los medios sociales que hicieron eco de este evento, a la Biblioteca Regional de Westchester por facilitarnos este espacio, a José Tarano, el productor técnico de Patria de Martí, a los panelistas, que los voy a presentar dentro de poco, y sobre todo gracias a Dios por así hacerlo todo posible. Quiero, antes de empezar, hace unos días falleció una querida amiga, una amiga que por esas cosas de la vida, por 3 años y unos meses, tuvo el privilegio de ser su invitado en un programa que tenía en La Poderosa, me refiero a Nancy Pérez Crespo, muy conocida, y realmente, con el permiso de ustedes, la vamos a extrañar muchísimo. Quisiera pedir un momento de silencio en honor y en memoria de ella. Muchas gracias. Y también tenemos aquí, para mí, un amigo mío muy íntimo, muy personal, que quiero mucho, Ángel de Fana. Algunos de ustedes que estuvieron en el último simposio de Pedro Luis Boitel, se hizo una referencia a la película Plantados. Nosotros posteriormente mandamos un correo electrónico aclarando algunas de las cosas que se expresaron, que nos pareció de suma importancia que se diera a conocer ese punto. Ángel de Fana fue uno de los asesores históricos de ese documental y él les ha hecho llegar a una aclaración, esa misma aclaración que mandamos por correo, ahí también está. Y al final, cuando venga la sesión de preguntas y respuestas, yo le voy a pedir que Ángel que se haga disponible para, si uno de ustedes pues tiene alguna pregunta, alguna aclaración adicional, porque me parece muy importante por cuestiones históricas y de una película que tomó mucho sacrificio y tiene una representación. Ninguna película, novela, libro va a ser perfecto, pero sí es una narrativa, un relato sumamente importante en llevar a las pantallas de los cines lo que es una película que realmente retrató, en mi apreciación, bastante bien la realidad del presidio político cubano, tanto de hombres como la película Plantadas, de las mujeres. Así que gracias, Ángel, por tomarte el tiempo de venir para acá. Esta noche tenemos, el lema es Rusia en Cuba, pero la realidad es que se podría haber llamado Rusia, Estados Unidos en Cuba, porque es todo un fenómeno sumamente complejo, que no es una cosa del pasado, y es imposible tratar de recapitular todo en el tiempo que tenemos, y aparte de estar reglamentados para cerrar a las 7:30, esta noche hay el debate y les aseguro que vamos a cerrar a tiempo, porque yo creo que es algo que todos queremos ver, y me imagino yo que todos tenemos pues una preferencia de resultado, pero bueno, no voy a decir porque ya una vez me llamaron la atención aquí de ser partidista, entonces pues bueno, no. Pero yo creo que todo el mundo sabe a quién. Que del derecho. Sí, no, yo sé, pero bueno, como uno está usando el espacio de ellos. No, ustedes sí tienen,
quiero que sepa que el que está más limitado soy yo. Ustedes sí pueden decir, y los invito a que así sea, porque esto es abierto al público y abierto o sea, todos los comentarios, opiniones, aquí no se censura, pero sí me obligan a mí a tener... O sea, no tengo que quitarme la gorra. No, para nada, para nada. Es más, Marino siempre trae la gorra y él estaba buscando con la gorra y no lo vi. Bueno, Alfredo Gómez Llorens, los teléfonos, sí, por favor, si lo pueden apagar. Alfredo Gómez Llorens, que me ha honrado con este obsequio de este libro que acaba de sacar, La evolución económica del capitalismo en Cuba de 1902 a 1958, un mega libro, ya se presentará próximamente y pues le dejaremos saber. Los que conocen a Alfredo saben una cosa de él, que aún en conversaciones privadas, o sea, como dice, off the record, con él siempre cae en una situación de datos y te puedes estar hablando y de pronto te vuelven unos datos. Tiene esa cosa de ser meticuloso aún en la conversación informal. Quiere decir que esto promete ser una lectura que no se va a poder hacer en un fin de semana ni siquiera una semana, pero me ha dicho que sí se puede hacer por secciones, cosa que le agradezco. Le agradezco mucho. Alfredo es economista, historiador y autor. Diego Trinidad es historiador, economista, empresario. Todos los presentes han publicado libros, son autores y son investigadores. Investigadores, me refiero que no solo exponen ideas, que es algo valioso, sino que hacen una investigación previa antes de comprometer el verbo y la pluma a lo que están escribiendo o pronunciando. Alberto Luzárraga es, aparte de autor, es abogado, banquero internacional, asesor de numerosos gobiernos. Yo creo que todos los conocen a los tres y realmente pues les agradezco enormemente el trabajo que van a hacer, porque con tranquilidad Patria Batir reposa en la obra de estos tres caballeros. Como desglose, tuve algunas personas que me dijeron lo de Rusia, bueno, ya se fueron los barcos, ya, que... Yo le digo, bueno, el problema es que la cuestión de el fenómeno de Rusia y Cuba son 100 años de historia. Son 100 años de historia. Podemos remontarnos a la década de los años 20, cuando ya la Unión Soviética, por medio del comunismo internacional, desembarcó en Cuba con la idea de establecer la primer base soviética en el hemisferio occidental. Fabio Grovar, que ha tenido diferentes nombres, ha sido una siniestra figura muy persistente en nuestra historia, que ha tenido repercusiones muy lamentables para la libertad de Cuba, pero el afán del comunismo internacional, en el caso cubano, en Cuba, viene de muy lejos. El trabajo de Grovar y del comunismo en Cuba era penetrar las instituciones que en cierta medida lo hicieron. Sabemos que desde el Bogotazo Fidel Castro tenía no solo contacto con Grovar, sino con la inteligencia militar soviética, de modo de que la decisión de que había que ocultar esa conexión era obvia, dadas las características cubanas de poder tener cierta atracción hacia una política de centro-izquierda por determinada etapa, pero nunca en la radicalidad del marxismo o el socialismo, jamás. Los sindicatos fueron penetrados, los gobiernos democráticos fueron penetrados en la campaña, en la guerra para sacar a Fulgencio Batista del poder. Hubo una enorme influencia y un enorme papel de la inteligencia soviética en desinformar al Departamento de Estado
norteamericano acerca de los vínculos de Fidel Castro con la inteligencia soviética y de cómo realmente esa era la programación. A los pocos días de llegar al poder, Fabio Grabar ya estaba por La Habana y una de las primeras cosas que hicieron fue destruir, ojalá que lo hayan destruido de todo, los récords que había de precisamente la conexión con tantos agentes al servicio de la Unión Soviética que había en Cuba. O sea, ya me he montado a la era republicana. Ya, por supuesto, llegado al poder el castrocomunismo, pues la presencia y la relación, pues yo creo que es obvia, no solo lo de 6.000 a 10.000 millones de dólares al año, sino básicamente fue una base soviética establecida en el hemisferio occidental con sus características que lo que hoy entendemos como el marxismo cultural, o sea, el marxismo marxismo moderno, marxismo occidental. Cuba comunista fue un piloto, un experimento y un modelo que se utilizó por las características del castrocomunismo de precisamente ampliar quién era el oprimido y el opresor. O sea, mucho antes de que estaba en boga, ya le abrieron las puertas. Fíjate si es así que la teoría crítica postcolonial tiene otro nombre, y ese otro nombre es el tricontinentalismo, porque reúne las características llamadas antiimperialista, anticapitalista y anticolonialista. O sea, digo esto para que vean el aporte, desgraciadamente, de Cuba comunista no solo a la prolongación del comunismo, sino en sus manifestaciones de las cuales estamos padeciendo hoy en el occidente, que son variaciones del marxismo adaptadas a la cultura. Los soviéticos establecieron la base de escucha, de inteligencia en Lourdes, una de las bases más sofisticadas que empezaron en 1962. Muchos de los panelistas van a abordar en esto. Yo quiero dar 100 años en una tirada para, no sé, para dar un contexto. La base que empezaron en el 62 y creo que terminaron para el 67 en Lourdes, les proporcionó a la Unión Soviética una enorme cantidad de inteligencia por su posición geográfica. En Cienfuegos, la base de submarinos nucleares, que según algunos desertores estuvo en pie hasta el año 1992 con armas nucleares, los desertores que trabajaban ahí. O sea, quiere decir que, y esto es algo que, es más, en la opinión de esta persona, le sorprendía cómo los Estados Unidos no decía nada. Ella le atribuía que probablemente era para no estar escandalizado y no traer preocupaciones y críticas de sus conciudadanos estadounidenses. En la base de San Antonio de los Baños también ha contado con una presencia soviética extraordinaria. Pero bien, se cayó el comunismo soviético. Algunos dijeron ya, se fue la peste. Pero no fue así. Fue un oasis de más o menos 8 años. La poca estadía que tuvo en la caída del comunismo soviético por fallos del occidente, y nunca me canso de recordar que por eso es que con la caída del comunismo cubano hay que tomar las medidas de descomunizar a Cuba, porque si no pasa lo que pasó en Rusia, y lo que pasó en Nicaragua y lo que ha pasado en otros lugares. Y eso es que ya para el año 2000 Vladimir Putin volvió, fue a La Habana, se abrazó con Fidel Castro, y a partir de ahí se retoma esa relación en una alianza que adquirió otras características en términos de dinero, por supuesto, pero no en cuanto a la cooperación o las metas en común. La deuda soviética fue condonada, pero bueno, eso no lo hicieron por buena gente. Hay un precio que pagan, y el precio es el regreso de la Unión Soviética, de Rusia, para precisamente propósitos de operar y recibir inteligencia. El Signet GLONASS, que es el sistema de inteligencia tipo GPS de Rusia, no solo tiene una presencia fuerte en Cuba, está en Nicaragua, está en Venezuela, está en Brasil. Bolsonaro creo que lo quitó, debe estar de nuevo
operando. Con Bolivia tienen una relación sumamente íntima. La conexión y el acercamiento con Irán se profundizó a raíz de la cercanía con Putin, porque Irán tiene un vínculo muy estrecho con Putin, y Rusia salvó a Siria, que Siria tiene una relación muy estrecha con Irán. Entonces, para concluir, en la cercanía hay reportes de que hay hasta 5.000 soldados cubanos a servicio de Putin en Ucrania. Eso, de nuevo, es una repetición a otra escala, pero, nada es gratis. Y la asistencia que Putin le ha ofrecido a Cuba, por ejemplo, los bancos de Rusia, se complicó con la invasión a Ucrania, pero han servido para lavar el dinero del narcotráfico castrista y para esquivar las sanciones de no solo contra el castrismo, sino contra su colonia en Venezuela. De modo de que la relación sigue siendo un factor de que hay que contemplar. Y para concluir, el modelo cleptocrático que hay en Rusia, en mi apreciación, eso es una de las cosas que la dictadura castrista busca transitar hacia eso, hacia obtener la legitimidad de que tienen determinada propiedad privada entre comillas, pero más bien son los que están en el poder que controlan. Estamos viendo la repetición a una escala más tímida de lo que ocurrió en Rusia, que llevó a cabo la mayor campaña de privatización, y eso confundió al Occidente. Dijo, coño, qué bueno, mira para eso, están privatizando, son capitalistas, son occidentales. Y no, por la misma estructura de poder, que aprovechándose de los activos del Estado, pues llegaron a establecer una mafia desde el poder político. Así que con este contexto de por qué es relevante hablar de la relación entre Rusia y Cuba, le pido a Alfredo Gómez que venga. Alfredo va a hablar sobre la parte económica, pero él, yo creo que no piense, bueno, ya eso pasó. No, porque ese modelo que quedó ha servido de armazón de la cual la dictadura castrista todavía no se ha podido salir. Alfredo, por favor. Sí. Gracias, Julio. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo voy a hablar, muy someramente de lo que fueron las relaciones económicas y el modelo económico que se instauró en Cuba a partir de la influencia soviética. Yo voy a empezar en el año 1947. El año 1947 es el año que convencionalmente se considera que empieza la Guerra Fría. Y Cuba juega un papel muy importante dentro de la geopolítica de la Guerra Fría. Más allá de su tamaño y más allá de su importancia dentro del mundo, por dos razones. Primero, Cuba ha sido casi prácticamente desde su descubrimiento una isla con una importancia estratégica enorme. Y tres imperios se la han disputado: el Imperio Español, los norteamericanos y los soviéticos. Y en segundo lugar, específicamente por Fidel Castro, que es un individuo con una personalidad especial y hizo que Cuba jugara ese papel más allá de su tamaño, más allá de su importancia económica. Por eso voy a empezar en el año 47. Después de 1947, que es el año que concluye la posguerra y comienza la Guerra Fría, los Estados Unidos se encontraban a la cabeza del mundo capitalista, formado por economías mixtas de libre mercado y en mayor o menor medida con la participación del gobierno. Pero como resultado de la Guerra Mundial, había surgido en el mundo un bloque de países integrados por la Unión Soviética y varios países de Europa Central y Oriental, con economías de tipo socialista y planificación centralizada. En la periferia de este mundo se encontraban toda una serie de países con economías subdesarrolladas de tipo capitalista, que se basaban en un modelo económico de exportación de materias primas e importación de bienes industriales en general. Estas eran naciones independientes antes de la Segunda Guerra Mundial, como los países latinoamericanos o países nuevos que surgían del proceso de desintegración de los imperios coloniales europeos de Asia y África, que había comenzado este proceso después de la guerra. Desde antes de la guerra existía un consenso generalizado
de que la miseria y el atraso de los pueblos eran la causa de las revoluciones comunistas, como resultado de la búsqueda por parte de las masas de un cambio para mejorar su situación. Con la Guerra Fría, el temor de que esto sucediera se hizo mucho más explícito, y los países del llamado Tercer Mundo, que era esta periferia subdesarrollada del mundo, se convertirían en el campo de batalla de los dos bloques rivales. Esta situación se reflejó en las nuevas teorías y estudios sobre las causas del subdesarrollo y cómo hacer que los países del Tercer Mundo alcanzaran el desarrollo y detener el avance del comunismo. En aquellos momentos, el desarrollo era sinónimo de industrialización, y de aquí surgió lo que se ha conocido como la economía del desarrollo, que es una rama especial dentro de la economía. Entre los países capitalistas, la teoría más difundida respecto a las causas del subdesarrollo fue la llamada teoría de la modernización, que planteaba que los países recorrían diferentes etapas antes de alcanzar la modernidad, que los países subdesarrollados se encontraban en etapas premodernas y que era posible acelerar el recorrido por las diferentes etapas a partir de la inversión de capitales y la transferencia de tecnología. La teoría de la modernización fue la base teórica de diferentes planes de ayuda económica norteamericana a países del tercer mundo, con el objetivo de detener el avance de las ideas comunistas. Entre esos planes se puede citar la Alianza para el Progreso de los años 60, que se dirigió a los países de América Latina. La otra teoría acerca del subdesarrollo que alcanzó más difusión fue la teoría estructuralista, que en América Latina se denominó desarrollismo. Esta teoría planteaba que el subdesarrollo era causado por el deterioro sostenido de los términos de intercambio que sufrían los países subdesarrollados a partir de un intercambio de materias primas y productos semi-elaborados por bienes manufacturados con mayor valor agregado. Este intercambio desigual, según esta teoría, perpetuaba el subdesarrollo y para superarlo era necesario industrializarse. Pero esta industrialización tenía que producirse inicialmente con recursos propios del capital nacional, sustituyendo importaciones y bajo la guía directa del Estado, utilizando toda una serie de medidas, siendo las más importantes las medidas proteccionistas, para eliminar la competencia extranjera a la industria naciente o las ya establecidas. Esta teoría fue impulsada para los países latinoamericanos por la CEPAL, o sea, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Y casi todos estos países adoptaron de una u otra forma estas políticas en los años 50 y principios de los 80, hasta principios de los 80. La Unión Soviética planteaba que la única forma de superar el subdesarrollo era a través de la abolición de la propiedad privada sobre los medios de producción y la planificación centralizada, estilo soviético. Cuba, durante el segundo mandato de Fulgencio Batista, se acercó a las recetas de la CEPAL en un intento de cambiar el modelo económico que para muchos después de la posguerra se hacía evidente que no podía garantizar crecimiento económico y que se estaba produciendo un deterioro sostenido de los términos de intercambio, conduciendo a Cuba a una situación crítica de contracción del per cápita, por lo que se hacía necesario abandonar la dependencia del azúcar y diversificar la economía, sobre todo orientándola a la industrialización. En el año 47, el producto de la agricultura, incluyendo la producción azucarera, había sido un 54.6% del ingreso nacional, y la manufactura y la construcción el 14.8%. Y en el año 58, el producto de la agricultura había descendido a ser un 39.6% del ingreso nacional, o sea, una disminución relativa de 15 puntos porcentuales, y la manufactura y la construcción era el 22% del ingreso nacional, o sea, un aumento de 7.2 puntos porcentuales. Esto había sido el resultado de las políticas de cambio de modelo económico de los gobiernos cubanos de Prío y Batista en la última etapa republicana. Pero el desarrollismo cubano se había llevado adelante sin medidas proteccionistas, ante el temor de que Estados Unidos respondiera limitando o eliminando la participación de Cuba en la cuota azucarera. Esto trajo como resultado que en 1958 los recursos internos para continuar por el camino de cambio de modelo se encontraban casi agotados. Este modelo de desarrollo no era viable para los países pequeños con mercados internos reducidos, por lo que para Cuba también era inviable de todas formas. Y el hecho es que aún en países tan grandes como Argentina, México y Brasil terminaron fracasando en medio de la crisis de la deuda externa de los primeros años 80. Los países pequeños inevitablemente tienen que basar sus economías en exportaciones y en el modelo CEPAL no tienen más que hacia la autarquía, por eso es inviable para todos estos países. El modelo desarrollista no fue el único camino que se le planteaba a Cuba para cambiar su estructura productiva, ya que después de la guerra, Estados Unidos empezó a presionar a Cuba para la firma de un nuevo tratado que sustituiría el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1934 y proponía la industrialización y diversificación agrícola orientada a la exportación hacia el mercado norteamericano sin proteccionismo, basada en la inversión directa de capital norteamericano privado.
Este tratado llevaba consigo el cumplimiento de ciertas condiciones, como algunas modificaciones a la Constitución de 1940, por lo que no tuvo una buena acogida en los gobiernos del autenticismo, que lo consideraron una nueva enmienda a Plato. Este modelo de desarrollo era más cercano al que planteaba la teoría de la modernización, que después se estuvo aplicando en Puerto Rico y que se encontraba implícito en las reformas propuestas por la misión económica del Banco de Reconstrucción y Fomento, que visitó Cuba en el año 50, invitado por el gobierno de PRI, un informe que se conoce como la Misión Trujillo, el reporte en Cuba. El gobierno de Batista tomó en consideración algunas de sus propuestas, pero tampoco las tomó muy en serio y se inclinó más por las recetas de la CEPA. Cuando triunfa la revolución en el 59, no existía un plan concreto de qué hacer con la economía cubana. Los liberales que se encontraban en el gobierno, entre los cuales se encontraba Felipe Pasos y Rufo López Fresquet, eran partidarios de continuar por la senda del desarrollismo nacionalista, y así lo plantearon en un documento titulado Las tesis del movimiento 26 de julio de Felipe Pasos y Regino Botti. Otros, como Che Guevara, desde su cargo de ministro de Industria, eran del criterio de neutralizar al país siguiendo el modelo soviético, pero finalmente se impuso el criterio de continuar con el obsoleto modelo de plantación azucarera, ahora dirigido por el Estado. En abril de 1960, Estados Unidos procedió a la suspensión de la cuota azucarera para Cuba, y Fidel Castro nacionalizó la industria azucarera en su conjunto. En tanto, los soviéticos establecieron un convenio con Cuba de empezar a comprarle azúcar a un precio por encima del mercado mundial, dando inicio así al subsidio soviético. Los americanos, la cuota azucarera norteamericana, los americanos pagaban también un precio por encima del precio del mercado mundial. Este acuerdo inicial con los soviéticos fue de 425.000 toneladas. Ya después se subió a 1 millón de toneladas. La zafra de los 10 millones de toneladas de 1970 fue el último intento de Fidel Castro de mantener una política económica de cierta autonomía, porque lo que su fracaso lo llevó directamente a caer en la órbita soviética, integrándose al CAME en 1972. El subsidio soviético funcionaba básicamente con la compra de azúcar y níquel a precios preferenciales por encima de los precios del mercado mundial, y le vendía petróleo por debajo de los precios del mercado mundial. En la década de 1980, con envíos de petróleo que alcanzaban los 13 millones de toneladas anuales, Cuba reexportaba petróleo y también Cuba reexportaba azúcar a la Unión Soviética, comprándola a precios del mercado mundial y vendiéndola a la URSS a precios superiores. Las reexportaciones de petróleo se convirtieron en el principal renglón de la economía cubana, y especialmente porque era la fuente de obtención de dólares, ya que la URSS pagaba con rublos convertibles y no convertibles que solo podían usarse en los convenios establecidos con los demás países socialistas. Entre el 60 y el 90, el comercio con la URSS fue el 70% de todo el comercio exterior de Cuba, igual que había sido con Estados Unidos entre el 2 y el 58. Se había pasado de una dependencia económica a otra. Muchos investigadores han tratado de estimar el monto del subsidio soviético entre el 60 y el 90, lo cual es bastante complicado por el sistema de estadísticas del CAME, en rublos convertibles y no convertibles y en pesos cubanos con paridades muy distorsionadas. Además que el monto de las reexportaciones se hace muy confuso. Pero la mayoría de las investigaciones coinciden en que, sin considerar las reexportaciones y considerando los créditos blandos que la Unión Soviética le otorgó a Cuba y que formaron la deuda externa de Cuba con la Unión Soviética, la cifra alcanza entre los 65 y los 70.000 millones de dólares. Este subsidio, de un monto considerable, que no creó una economía sólida, sino una economía parásita, pues hasta el mismo modelo de producción azucarera en la década de 1980 era totalmente ineficiente, lo que llevó a que la Unión Soviética autorizó que Cuba reexportara azúcar, o sea, comprara azúcar en el mercado mundial y se la vendiera a ellos. Cuba dependía absolutamente del subsidio soviético, por lo que cuando en 1990 la URSS se desintegró, Cuba no tenía economía ninguna. Las exportaciones se contrajeron en un 80% y las importaciones en un 75%. Los envíos de petróleo se redujeron a unas 4 millones de toneladas al año. La inflación, según el gobierno cubano, llegó al 26% anual, fue mucho más. Y el ingreso nacional se redujo en un 35%. Era una crisis sin precedentes en la historia de Cuba, de mayor envergadura que la Gran Depresión del 29 al 33. A este periodo se le denominó eufemísticamente el periodo especial. La economía cubana vuelve a empezar a crecer muy tímidamente a partir del 1996-97, pero no será hasta el año 2013 en que alcanza el per cápita real de 1989. La Federación Rusa no recomienza incrementar su participación en el mercado cubano hasta el año 2000,
por lo que sería el subsidio venezolano después de los primeros años del 2000 el que vendría de alguna manera a sustituir el subsidio soviético. Hasta el año 2009 el subsidio venezolano se estima en unos 8.000 millones de dólares. Y Cuba comenzó a desarrollar una infraestructura turística que se convertiría en el principal renglón de exportaciones junto con la exportación de servicios de salud. Y las remesas de los emigrados cubanos, que en los últimos 30 años se estima alcanzó 52.300 millones de dólares en efectivo y 50.000 millones de dólares en bienes de consumo. Desde el año 2020, el intercambio con la Federación Rusa ha venido creciendo de forma exponencial, con la firma de convenios que llegan hasta el año 2030, y se está intentando llenar el déficit en turismo internacional que no se ha superado desde la pandemia del COVID con el turismo ruso y chino. Las autoridades cubanas han intentado culpar al embarque norteamericano del poco éxito de su modelo socialista, pero cuando vemos el monto del subsidio fácilmente se llega a la conclusión de que aunque las economías socialistas son inherentemente ineficientes, el despilfarro y la mala administración han sido excepcionales. Después de 1953, las economías de Corea del Sur y Taiwán se encontraban entre las más pobres del mundo. Y en la década de 1990 se encontraban entre las más desarrolladas. Habían saltado desde el fondo del tercer mundo al primer mundo desarrollado, mientras Cuba se convertía en una economía parásita de la luz en ese mismo espacio de tiempo. Estos dos países iniciaron su desarrollo a partir de un modelo parecido al de la CEPAL, de sustitución de importaciones durante los años 50, y en los años 60 y 70 pasaron a convertirse en exportadores de bienes de consumo, y finalmente en los años 80 y 90 se habían industrializado exportando productos de alta tecnología, con per cápita que estaban entre los más altos del mundo. Esta transformación no fue hecha por el libre mercado, aunque no eliminaron la propiedad privada sobre los medios de producción, pero la participación del Estado en la dirección de la economía fue intensa y decisiva. Incluso en Corea del Sur se utilizaron métodos, y en Singapur también, se utilizaron métodos de planificación centralizada como los planes quinquenales. Estas economías utilizaron métodos más parecidos a las economías fascistas. Por otra parte, estas transformaciones no se hicieron en democracia, sino con regímenes autoritarios, por no decir realmente dictatoriales. En Taiwán, el régimen del Kuomintang con Chiang Kai-shek y su hijo Chiang Ching-kuo gobernaron el país con mano de hierro hasta la muerte de este último en 1988, dando paso a un lento proceso de democratización. Y en Corea del Sur, las transformaciones tuvieron lugar bajo los regímenes dictatoriales de Syngman Rhee y Park Chung-hee, hasta que en 1987 comenzaron el camino de la democratización. Estos dos países tuvieron lugar unas transformaciones radicales en este mismo espacio de tiempo por regímenes estatistas y dictatoriales y sin subsidio. Mientras Cuba, con un régimen también estatista y dictatorial y con un enorme subsidio, solo se creó una economía parásita. El subsidio permitió a la dirigencia cubana no emprender ninguna reforma económica que condujera al país al desarrollo, por lo que más allá de aportar beneficios constituyó un grave daño para la economía de Cuba. Actualmente la economía de servicios apenas alcanza para mantener precariamente funcionando el sector estatal de la economía cubana, y las remesas fundamentalmente están financiando el desarrollo de un sector privado. Pero Cuba sigue sin desarrollar un modelo de economía de exportación viable de alto valor agregado que le permite incorporarse a la división internacional del trabajo en un mundo de alto consumo tecnológico, pasando de una mera economía de subsistencia, que es la que existe en estos momentos, muy precaria, a un crecimiento sostenido. Este modelo no está a la vista con todo el apoyo chino y el apoyo ruso. Muchas gracias. Bueno, Julio no está. Va a seguir entonces Diego. Buenas noches, gusto en estar con ustedes otra vez después de un buen tiempo. Yo voy a hablar brevemente del supuesto tema de la conferencia de esta noche, que son las relaciones actuales entre Rusia y Cuba. Y después les voy a hablar de algo que estoy casi seguro que ninguno aquí conoce. Que es el final verdadero de la crisis de los cohetes de octubre del 62. Esa ha sido mi especialidad por más de 50 años y me parece que va a ser más interesante, porque el problema del tema que estamos tratando hoy es que todo en realidad es especulativo. Empezando por la utilidad
en el presente de la base de Lourdes, yo no estoy seguro hasta qué punto, con los adelantos tecnológicos, hoy en día esa base tiene particular importancia. Mucho más importante son los espías cubanos aquí en Estados Unidos. Todos sabemos bien el caso de Ana Belén Montes, que por cierto la recibieron cuando se cumplió su sentencia, la recibieron como una heroína en Puerto Rico. Y todavía este hombre que lo arrestaron hace unos cuantos meses, que fue embajador en Bolivia, Estados Unidos, a quien yo conocí personalmente, por cierto, aunque ya se había retirado. Y todavía no se saben los que quedan vivos, porque todo el mundo se sigue muriendo, ¿no? Incluyendo muchos de nosotros, desgraciadamente. Y esos espías que tiene Cuba en Estados Unidos, que uno se puede preguntar, bueno, pero a estas tantas horas, ¿por qué y para qué? Porque es una fuente de ingresos del régimen cubano. Le venden esa información principalmente a Irán. Es posible que todavía le den información a Cuba, sin duda alguna. Sin embargo, lo que pasó hace unas semanas, de las visitas estas de los barcos rusos a La Habana, y específicamente la de un submarino atómico ruso, eso sí es importante y les voy a decir por qué. Los que se acuerdan todavía, aunque ya han pasado tantos años, el final de la crisis de octubre supuestamente fue el 29 de octubre de 1962. Ese día fue el que, después del intercambio de las cartas entre Kennedy y Khrushchev, se acordó primero por parte de Estados Unidos levantar la mal llamada cuarentena, que nunca fue un bloqueo, ni mucho menos un bloqueo. A propósito, no se usó esa palabra como un bloqueo en las relaciones internacionales, un acto de guerra. Y a cambio de retirar los cohetes de Cuba. Pero hubieron dos asuntos importantes. Bueno, en primer lugar, desde entonces ha habido la mitología, que muchos cubanos todavía se la creen, lamentablemente, del famoso pacto entre Kennedy y Khrushchev. No hubo nunca ningún pacto, hubo un entendimiento por un cruce de cartas, y eso fue todo. Aún eso quedó completamente invalidado por dos razones. En primer lugar, y más importante, porque todo se basaba en una inspección en el terreno sobre Cuba, y Fidel Castro se negó terminantemente a permitir que nadie entrara en Cuba e inspeccionara nada. O sea que la retirada de los cohetes se pudo comprobar fotográficamente, y me parece que en un par de ocasiones abordaron los barcos rusos que se lo estaban llevando para comprobar que de verdad los cohetes los estaban sacando. Aún así, mucha gente se siguió creyendo. Como ustedes saben, la creencia es cuestión de fe, no de razón ni de evidencia. O sea que si uno quiere creer algo, uno lo va a creer, no importa lo que sea. Hay un farsante cubano que se llama Servando González. Tiene varios libros escritos. Yo tuve mi controversia con él hace algunos años. Este hombre, créanlo ustedes o no, fue asesor del Departamento de Estado desde que salió de Cuba, ya no sé cuándo salió. Según este tipo, los cohetes de Rusia a Cuba, oigan esto, según él, eran de cartón. Pues miren, sus libros se venden y mucha gente lo cree. Así que es difícil. A mí me ha costado amistades de buenos amigos cubanos. No solo lo de la crisis de octubre, porque ahí no hay mucho que cueste, porque sin ninguna modestia, perdónate, en español nadie conoce más el tema este que yo.
y en inglés pocos. Hace 3 años se publicó un libro, el último libro que se publicaba en 30 años sobre la crisis de octubre, por un autor que yo tengo dos o tres de sus libros, que es un buen autor, es un buen historiador, es un buen investigador. No contribuyó un ápice de nada, y hay muchos que todavía, inclusive, sigue apareciendo poco a poco. Pero bueno, déjenme decirles antes que nada, para que sepan bien cómo terminó la cosa. El otro tema que había que resolver era el de los bombarderos rusos. Eso no estaba incluido en el entendimiento que hubo para terminar con la crisis. Y eso se vino a resolver en diciembre del 62. Un buen amigo mío que ya murió desgraciadamente hace como 3 años, que publicó por muchos años el mejor sitio de internet que ha habido en todos los tiempos sobre Cuba, que se llamaba Cuba Análisis, Eugenio Llanes. Eugenio, cuando aquello tenía una posición, él no me dijo exactamente las posiciones que él tuvo en Cuba, pero él tenía una posición alta en el Departamento de Seguridad. Y él me dijo que él personalmente intervino en el final y despidió, de hecho, en la pista al general ruso que se fue con los bombarderos. Bueno, entonces supuestamente el entendimiento ese entre Kennedy y Khrushchev, los cohetes se sacan de Cuba, se levanta la cuarentena. Hubo algo que fue parte del acuerdo, pero que no se publicó, que fue un intercambio en sí de cohetes. Cohetes de Rusia en Cuba por los cohetes Júpiter de Estados Unidos en Turquía. Esos cohetes eran obsoletos ya, pero de todas maneras estaban ahí en la frontera con Rusia. Eran un instrumento. Estados Unidos se comprometió a retirar los cohetes, pero en secreto. Y lo hicieron a los 6 meses, nadie se enteró. Lo hicieron principalmente porque el que negoció eso fue Robert Kennedy. Y Robert Kennedy específicamente le pidió al embajador ruso que por favor, porque ellos pedían de favor, los rusos, usted quiere que lo entiendan, no era una relación de incluyendo inclusive uno de los supuestos eslabones, porque a los Kennedy les gustaba mucho hacer cosas por atrás, extraoficialmente. Y este hombre, que supuestamente trabajaba para la agencia TASS de Rusia, era por supuesto un agente de la KGB. Era amigo personal, iba en los fines de semana a jugar con los hijos de Robert Kennedy a su casa en las afueras de Washington. Entonces Robert Kennedy le pidió que por favor no se diera a conocer el acuerdo de retirar los cohetes de Turquía, porque eso le podía perjudicar sus planes futuros, lo cual por supuesto él ya tenía. Claro, con lo que ellos todavía no habían matado al presidente, naturalmente, así que eso se trastornó después del asesinato de Kennedy. Bueno, entonces pasaron los años. Algo importantísimo, que fue lo que quedó de verdad, fue lo que garantizó la revolución cubana. Estados Unidos se comprometió a no permitir que a Cuba se le atacara desde fuera de ningún otro país del Caribe. Y eso, los policías de eso fueron la Marina de Guerra y los guardacostas de Estados Unidos y de Inglaterra. Y como todos ustedes bien saben, en efecto, pues por supuesto no ha habido ningún ataque fuera de Cuba. Claro, se garantizaba también, de acuerdo con la mitología y del pacto y del acuerdo y del convenio, de lo que fuera, que nunca lo hubo, que Estados Unidos no iba a invadir a Cuba. No es verdad. Kennedy lo menciona en la carta, pero como eso estaba basado en que se cumplieran los compromisos de inspeccionar dentro de Cuba, pues quedaba invalidado de entrada. Bueno, pasaron los años, en Cuba no pasó nada, o mejor dicho, pasaron muchas cosas, pero para hablarlo todo, para lo que se refiere a sus relaciones con el resto del mundo, con Estados Unidos, nada, excepto que hubo más y más intervenciones de Cuba
en muchas partes del mundo, sobre todo en África, las guerras en Angola, en Mozambique, en varios países africanos, todas las intervenciones de Cuba en países iberoamericanos. Entonces, en el año 70, 2 años de Nixon ser presidente, Henry Kissinger, que empezó de asesor de seguridad nacional de Nixon, cuando empezaron a construir una base de submarinos en Cienfuegos, en el año 70, se produjo una mini crisis aquí, se formó la algarabía. Entonces Kissinger mandó a pedir la documentación de lo que se había acordado para terminar con la crisis de octubre, y se encontró que no había nada, que por supuesto no había ningún acuerdo. Entonces, a espaldas del secretario de Estado, William Rogers, Kissinger negoció un nuevo acuerdo, y ese sí es un acuerdo, y ese está por escrito entre Kissinger y el embajador Dobrynin. Uno piensa que Nixon debe haber conocido lo que estaba pasando y que debe haberlo firmado o aprobado. La Unión Soviética ya no existe, pero el hecho es que en Cuba no ha habido ningún problema externo de ataque y por supuesto no ha habido invasión americana, la cual sí se prometió por escrito en el año 70 que Estados Unidos no invadiría Cuba. Eso está en vigor, ese acuerdo nunca se ha dado a publicar, todavía se sigue agarrando de que está clasificado por la Seguridad Nacional desde el año 70 y todavía eso no se sabe. Entonces, lo que conectamos con lo que ha pasado ahora, como estaban construyendo una base de submarinos, Rusia en aquel entonces, pues precisamente junto con la introducción de cohetes nucleares, se agregó la prohibición a introducir submarinos atómicos y por supuesto a no construir la base. Yo no estoy seguro si esa base a través de los años se llegó a construir. Si se construyó nunca se utilizó. Pero, como ustedes supongo que saben, todos los submarinos atómicos rusos tienen cohetes nucleares. O sea, que eso es una violación directa del acuerdo por escrito del año 70. Además está decir que una administración como la presente, que ignora decisiones de la Corte Suprema y que simplemente no hace caso, no las cumple, pues obviamente esta administración de ninguna manera iba a aplicar ese acuerdo que ni siquiera se conoce. Así que eso es inconsecuente, pero para que lo sepan, está prohibido. Que un submarino ruso siquiera entre a La Habana está prohibido por ese acuerdo. Así lo hicieron. Entonces, pues así en realidad terminó la crisis de octubre, fíjense, 8 años después, en el año 70. Y el hecho cierto una vez más, repito, yo con esto tuve mis diferencias con un buen amigo, gran historiador cubano, Antonio de la Cova, que murió hace como 3 o 4 años. Él decía que ni siquiera durante la administración de Reagan se había hecho nada contra Cuba, y yo siempre le discutía, tú estás equivocado, no se hizo nada contra Cuba, era demasiado tarde ya para hacer algo contra Cuba, pero sí se hizo algo contra la madre patria. Reagan decidió que era más importante acabar con Rusia que acabar con Cuba, y así lo hizo y así fue. Pero en lo que se refiere a Cuba, una vez más, yo tengo los diarios de las reuniones durante todos los gobiernos, los 8 años de Reagan. Cada vez que se reunían, está por escrito. Y cuando Alexander Haig era secretario de Estado los primeros meses de Reagan, él hizo lo mismo que Kissinger. Mandó a pedir la documentación de los acuerdos entre Rusia y, bueno, entre Estados Unidos. Todavía existía la Unión Soviética con aquello. Y una vez más se encontró que no había nada excepto ese acuerdo por escrito entre Kissinger y Dobrynin. Y lo dejaron así porque esto también es algo poco conocido.
hay una reunión entre Hay y Carlos Rafael. me parece que fue Carlos Rafael Rodríguez. Sí, esa es la que se conoce. Pero hay otra que no se conoce mucho, que fue mucho más importante, y que fue entre el general Vernon Walters y el propio Fidel Castro. En La Habana, tuvo 3 días con él. Vernon Walters hablaba español perfectamente. Entonces él le dijo: nosotros no vamos a hacer nada contra Cuba. Lo dijo así mismo abiertamente, como no así. Pero a cambio de que ustedes estén tranquilos. Cuba no se estuvo tan tranquila, ni siquiera durante los años de Reagan, porque recuerden que todavía los intervencionismos en África siguieron en esos tiempos. Quizás aguantaron un poco. Aquí en Centroamérica, pues los derrotaron, tanto en Nicaragua como en El Salvador como en Guatemala, pero siguieron. O sea que es relativo que se estuvieron tranquilos. Estados Unidos sí mantuvo su parte. Pero de todas maneras fue el único momento en que por lo menos algo se hizo. Y en Cuba no habrán hecho nada, pero en Nicaragua sí hicieron. En Nicaragua hicieron un plan abiertamente, y eso está en los documentos, diseñado principalmente por el entonces director de la CIA, ¿cómo se llama? Casey. Con varios líderes, y no solo los líderes de Nicaragua, los contrarrevolucionarios que decían los contras. No hubo 2 o 3 altos funcionarios de la CIA que estuvieron a cargo de todo lo que se hizo, porque se hizo algo directamente para derrocar el gobierno de los sandinistas. Como pasaron las cosas, pues hubieron las elecciones. Fidel Castro le advirtió a Ortega que no hiciera elecciones. Ortega le dijo: no, si yo soy un dios en Nicaragua, me van a reelegir todos. Y por supuesto perdió con la Violeta Chamorro, que no me parece que hubo tanta diferencia. Claro, después de lo que hizo Alemán cuando se vendió como lo que es, como luce, y le entregó otra vez el poder a Daniel Ortega, ahí hasta que se muera. Así que, una vez más, en este momento, yo no sé hasta qué punto. A mí me parece que principalmente Putin mandó a esos barcos a La Habana, una vez más, para casi que restregárselo en la cara al presidente de este país y decirle: nosotros seguimos haciendo lo que queremos hacer y no hay nada que ustedes vayan a hacer al respecto. Poder hacerlo pueden, aunque no tanto. Este país ha dejado de caer la fortaleza militar de tal manera que esto está mucho peor hoy en día que estaba en el 80, después que Jimmy Carter salió de Washington. Y en realidad es una cosa extraordinariamente preocupante, porque claro, el poderío militar en realidad depende principalmente de la voluntad que haya para usarlo. Y si no hay voluntad, no importa cuántos cohetes tengas o no tengas, pero de todas maneras es preocupante, porque si surgiera una situación que puede desgraciadamente surgir en cualquier momento, pues este país malamente tiene cómo defenderse. Y definitivamente no puede pelear 2 guerras a la vez. No hay manera, con el personal militar que tiene y con el armamento militar que tiene. Pero, pues, Cuba sigue siendo el irritante y seguirá siendo hasta que eso se acabe alguna vez o se mueran todos. Porque por mucho tiempo, incluyéndome a mí, yo pensé que todavía Raúl Castro está vivo, y no piensen que es un cero a la izquierda, todavía él es el que manda ahí en realidad. Porque la gente que está en el poder, los militares sobre todo, son todos hombres de él. Pero yo siempre pensé que cuando los herederos tomaran el poder,
ellos, como en realidad no les importa tanto la ideología, y lo que sí les importa son los dólares que se roban y se llevan robándose más de 60 años, pues yo pensé que iban a abrir un poco la economía, no la situación política, que algunos aquí estuvieron soñando hace como 10 años y estuvieron yendo a Cuba y daban conferencias. Carlos Saladría fue uno de los principales. Ya Saladría ni se oye hablar de él, o sea que todo lo que sembró allá, pues fue sembrado en el mar, como decía Bolívar, nada funcionó, nada sirve. Algún día supongo yo que algo pasará, yo por lo menos dudo de extremo que lo vaya a ver, pero quizás algunos de ustedes tengan hijos o nietos y quizás algún día se pueda ver algo. Mientras tanto Cuba seguirá molestando, para no decir haciendo daño directo, porque es enteramente posible. Una vez más, un país que tiene agentes en lo más profundo de los aparatos de inteligencia de este país, todo puede pasar porque Ana Belén Montes fue la que diseñó la política hacia Cuba por 10 años, cuando ella estuvo ahí. Y a ella era a quien le hacían caso, ella era la que dictaba las pautas, ella fue la que elaboró la política hacia Cuba. Así que sí es importante. Así que algún día ya veremos lo que pasa. Mientras tanto, pues muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bien rapidito, de algunas de las cosas que dijo Alfredo, realmente el castrocomunismo ha sido una estructura totalmente parásita, ¿no? ¿Verdad? O sea, si hacemos ese historial, no solo de la Unión Soviética, de inversionistas, que cuando les conviene los mete presos, del Club de París por medio de prestamistas, del petróleo de una de sus colonias, de Venezuela, en los 70, logísticamente apoyando terroristas que mandaban el dinero a Cuba, particularmente los montoneros argentinos. Después ese dinero ha desaparecido, nadie sabe. Cristina ha ido 1000 veces a Cuba para ver dónde está el dinero y no se lo dan. En fin, y en este momento la crisis, por eso yo creo que para dar un poco de optimismo de lo que dijo Diego, el castrismo está bien preocupado, que pareciera que no, porque la única avenida que le queda es el acercamiento con los Estados Unidos en sus términos y con acceso a crédito. Diego mencionó, y Diego ha hecho una enorme investigación acerca de la muerte de Kennedy, el papel potencial del régimen castrista en eso, de la figura de lo que ocurrió cuando la crisis de los misiles, por eso le pedí que viniera. Y ese abandono de los Kennedy, porque los Kennedy, o sea, es como, a veces uno lee algunas de las cosas que escribieron, particularmente el hermano Robert Kennedy, y parecería que había una intención de verdad de querer terminar con eso, y de pronto, después de entrenar a cubanos para que lograran su liberación, igual que han entrenado a otras personas en otros países, y a última hora se los embarcan, pues así también ocurrió con los cubanos. Entonces, un simposio que quiero tener, y sé que va a haber, van a buscar criticar eso, pero yo creo que es importante, es la llamada guerra por los caminos del mundo, porque muchos de esos patriotas que ingresaron en esas filas lo hicieron precisamente después de haber sido entrenados, de haber sido preparados, de haber dedicado su vida a llevar a cabo la liberación de Cuba, y de pronto de un día para otro le dicen, bueno, hasta luego, aquí quedaron. Entonces ellos decidieron con su propia expensa seguir esa lucha de liberación. Yo creo que eso es algo que merita dar para aclarar lo que es, en mi apreciación, una gesta sumamente patriótica. La figura de Kissinger, detestable, una de las personas que más daño le ha hecho a la libertad con su modo de surrealismo político, y Bill Casey, probablemente
el mejor director de la CIA que tuvo los Estados Unidos, dedicado y convencido de que había que revertir el comunismo soviético, no contenerlo. Y por eso Reagan lo puso ahí y formó todo un equipo, que yo creo que eso fue lo que le ha faltado a Trump, un equipo con esa misma visión. Jim Kirkpatrick, todo, había que revertir, no la doctrina Truman para afuera, la doctrina Reagan, revertir. Yo creo que hay que captar ese espíritu y quiera Dios que si las cosas salen como todos quisiéramos que salen, que eso lo adopte, se dé cuenta la Casa Blanca de que esa es la política, no contener, revertir. Alberto Luzarga, por favor. Ya un minuto más allá para Yo pongo ahí para que vean cómo está. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes a todos. Yo voy a enfocar esto en una forma un poco diferente. Julio habló con razón de que este debe llamarse una conferencia sobre Cuba, Rusia, Estados Unidos, y yo voy a ampliar el asunto a decir que es Cuba, Rusia, Estados Unidos y el hemisferio occidental, porque ahora se trata de todo el hemisferio, de todos los países que están en este hemisferio. Les voy a contar un poquito biográficamente de una frustración que albergo desde que llegué a Estados Unidos. Yo llegué aquí a fines del año 60 y bueno, había estudiado Derecho y Contador Público en Cuba. Entonces, pues después de un rato decidí que tenía que sacar un papelito americano, saqué un MBA, aquí no había muchos puestos en Miami excepto recogiendo tomates, entonces pues mandé mi resumen, me llamaron, de otras partes llegué al Chase Manhattan, de ahí me dieron un puesto, en gran parte también me ayudó que mi padre era un buen cliente del Chase en Cuba, conocían el nombre y tenían un gran concepto de él, y lo digo porque creo que merece que lo honre. En fin, me fui muy bien al banco, empecé a viajar con el chairman, que en aquel momento era David Rockefeller, que era uno de los grandes estrellas del internacionalismo, etcétera, hoy se llama globalismo. Y eso me dio la oportunidad de conocer a mucha gente del establishment americano y del establishment latinoamericano, porque como Chase hacía muchos préstamos a gobierno, pues uno podía estar tratándose con ministros de Hacienda, presidentes, etcétera, etcétera. Y les cuento todo esto porque es lo que frustró o provocó mi frustración. Siempre que yo estaba en esto me preguntaba, aunque yo era un hombre joven en aquella época, no lo podía entender muy bien. Digo, un momento, si tenemos 450 millones de habitantes hoy en día en el hemisferio occidental, recursos ilimitados económicos, ¿por qué es la obsesión americana con Asia y Europa? Que siempre ha sido así. Europa lo entiendo porque es la madre patria de mucha gente, pero Asia no es manejable, eso es demasiado grande. Pero bueno, siempre hemos estado con eso. We love China. Bueno, ok. Y eso siempre me preguntó, ¿por qué pasa esto? Y realmente Estados Unidos a fines del siglo XIX era la superpotencia del hemisferio, había tomado el territorio de México, había creado un país artificial para quedarse con el canal de Panamá, conocemos la enmienda Plata, etcétera, etcétera, no voy a entrar en mucho de eso. Y entonces pues todos le miraban con cierta admiración a Estados Unidos, pero viene un punto de inflexión, y es muy importante porque estamos ahora en otro momento, un punto de inflexión en la vida, que fue el caso de Cuba. Francamente a todos nos parecía imposible en 1959 que Estados Unidos, que salió como el hegemón después de la Segunda Guerra Mundial, era el único que tenía una moneda fuerte, Europa estaba más o menos destruida pero en recuperación, y los Estados Unidos era la potencia importante. Siempre ha habido el concepto en geopolítica de que uno tiene que cuidar su patio, su esfera de influencia, y obviamente el hemisferio occidental era la esfera de influencia de los Estados Unidos. Y resulta que llega Castro, se planta, dice que va a hacer un régimen comunista, confisca las propiedades americanas, los Estados Unidos lanzan una invasión mal planeada, no la llevan a cabo como debe ser, después de eso viene la crisis de los proyectiles, y Kennedy hace un acuerdo con Khrushchev de que yo quito los misiles de Cuba, si tú quitas los misiles de Turquía, dijeron al revés, Khrushchev quita los misiles de Cuba porque Kennedy quitó los misiles de Turquía. Y desde luego todo eso se presentó como un gran triunfo de Kennedy, que no fue así, porque en definitiva también se le dio una bendición a Castro de que permaneciera tranquilamente en Cuba y que hiciera lo que le pareciera en el hemisferio. Quiere decir
que eso fue el punto de inflexión de la pérdida de influencia de Estados Unidos en el hemisferio. Desde el momento hubo una pérdida de respeto a Estados Unidos. Resulta que Castro derrotó a los Estados Unidos, por lo menos eso es lo que vendía el castrismo en América Latina. Y le digo porque hablando con toda esta gente a través de muchos años, pues eso es lo que creía mucha gente y a muchos les parecía muy bien, les parecía muy interesante. Entonces, yo quiero, ¿por qué sucede esto? Y claro, hay muchas causas, pero voy a entrar un poquito en la historia, me voy a tener que ir un poquito para atrás para saber de dónde venimos y de dónde estamos y a dónde podemos llegar en este momento de inflexión en que estamos. Yo estoy preocupado porque es un momento de inflexión mundial. Yo creo que todos lo sentimos. Mucha gente con quien uno habla le dice, ahí algo está pasando. Todos sentimos que algo está pasando, que algo importante está pasando en el mundo. Y bueno, el problema, lo que yo le he podido decir de conocer el establishment americano, y pude verlo bastante porque parte del trabajo era asistir a todas las reuniones del Departamento de Estado, a la función anual del Fondo Monetario Internacional, donde iba todo el mundo a chismear, a la del Banco Mundial, etcétera, etcétera, y ahí uno podía más o menos adquirir conocimiento de cómo pensaba el establishment. Y básicamente el problema con América Hispana, América Latina, es que ha habido una actitud más o menos de dejadez, es una cosa secundaria, no voy a decir displicente, en algunos casos vamos a decir que era condescendiente y en algunos casos quizás estamos llegando a ser un poco despectiva. Esa maldita frase de Banana Republic, que hoy en día se ha convertido como un síntoma de un país que no sirve para nada, pues ya lo dice todo. El único problema es que nosotros ahora estamos convirtiéndonos en el huge banana, pero bueno, ese es otro problema diferente. Desde luego, ahora en el 1959 los Estados Unidos eran el hegemón. Eso se acabó, porque hoy tenemos una China con 1.000 y pico millones, 1.300 millones de habitantes armada nuclearmente, tenemos una India con 1.000 y pico millones de habitantes armada nuclearmente, y los Estados Unidos una entre tres potencias, y tenemos Rusia, que nada más que tiene 140 millones de habitantes, pero tiene un enorme arsenal nuclear, con el cual supuestamente amenaza defenderse de los chinos y de cualquiera. Ese es otro problema diferente. Pero lo que quiere decir es que Estados Unidos hoy en día, ese problema de que podemos defendernos y tener dos guerras al mismo tiempo, eso se acabó. No hay manera de pelear en China y defender a Taiwán y defender a Europa. Alguien pierde en ese momento y Europa está floja, está fofa totalmente. Tanto así que en el caso de Ucrania, quien ha tenido que poner la mayor parte del dinero ha sido los Estados Unidos, cuando debiera de ponerlo Europa. Yo estoy de acuerdo en que se le mande, porque si Rusia se traga a Ucrania, las consecuencias económicas de que controle el gas y la comida son terribles para Europa y para nosotros. Pero ese es otro problema también que demuestra lo complicado que está el asunto. Entonces, Estados Unidos en este momento en una situación que hemos dejado a través de 60 años, y eso es lo que yo no me explicaba, que Castro haga lo que quiera y que los chinos se hayan metido en América Latina y ya tienen inversiones enormes en todas partes. Últimamente el Wall Street Journal puso varios artículos donde tenía la instalación china supuestamente espacial en la provincia de Neuquén, en Argentina, enorme. Ahora Milei está tratando de controlar un poco eso. Ahora se está haciendo un puerto gigantesco en Perú de varios billones de dólares de inversión, porque es lo que da el Pacífico para entrar las importaciones chinas. He visto muchas veces en Brasil que llegaba un barco, se apegaban 3.000 chinos del barco, hacían una carretera o lo que sea, se volvían a montar y se iban. En fin, se ve constantemente que el capital chino está subvirtiendo o, ¿cómo le diría?, sustituyendo a la palanca que era el capital americano. Y con eso viene una gran cantidad de influencia. Entonces esa actitud condescendiente, yo decía, ¿por qué existe? ¿Por qué existe? Y después de pensar en mucho de eso, me he dado cuenta de que en definitiva hay ciertas ideas que perduran a través de los siglos. Parecería mentira pensar que 300 años después el problema entre Inglaterra y España todavía perdura en la mente de la gente. Pero sí perdura porque los colonos en Estados Unidos, los europeos que vinieron, tenían esa idea todavía. Y desde luego uno tiene, con el establishment americano que decía que es condescendiente, ya hablo de esto porque después volveré al asunto,
es condescendiente porque tienen una idea absolutamente absurda de lo que es América Latina y nosotros también tenemos una idea absolutamente absurda de lo que es América Latina. El otro día, no lo veo en muchas películas, pero me llamó la atención una película de Captain Horatio Hornblower de Gregory Peck en YouTube. Bueno, a ver qué cosa es esto. Y resulta que era que Gregory Peck en un barco viene a dar la vuelta al Cabo de Hornos para entregarle unas armas a un señor en Centroamérica que se iba a alzar contra España. ¿Y cómo se llama el señor? Se llama El Supremo. Maldita sea, esto estamos hablando en los 50, una película de los 50, de los años 20. El Supremo era un individuo terrible, pudieran haber sacado de una jaula con una casaca ridícula, y cuando llegan al Palacio del Supremo, ¿qué es lo que tiene? Tiene 14 cadalsos con una serie de tipos colgados ahí, otros siendo torturados. Eso les da una idea de que 300 años después todavía en Hollywood tienen ese tipo de cosas y se permiten poner una cosa tan escandalosa, porque no se atreverían a presentar a Mahoma como el Supremo. Pero esto sí se vale. Quiere decir que esa idea está muy metida. Y nosotros hemos absorbido en gran parte de esa idea y ese complejo de inferioridad, que por cierto los cubanos en ese sentido hemos sido bastante buenos, porque somos bastante atrevidos y hacemos lo contrario. Pero bueno, ese complejo ha existido en muchos países y es causa también de la displicencia y la actitud condescendiente que se ha tenido con América Latina, y en mi modo de ver en gran parte es la causa de que se haya dejado a Castro y a compañía hacer lo que quieran. Pues yo he oído demasiadas veces esta palabra: Cuba is a tiny country that presents no danger for the United States. Eso lo he oído 700 veces, en el Departamento de Estado y en muchos lugares. Tranquilamente. ¿Por qué? Porque piensan que, bueno, estos son países que son más o menos Banana Republic, de Supremos, y más o menos los controlamos cuando sea necesario. Desde luego, esto cambia a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando hacían falta las materias primas en América Latina. Se instituyó la política del buen vecino, y de buenas a primeras todo fue rosas y fenómeno, pero todo eso fue decayendo después. Y nosotros también en América Latina hemos tenido el gran problema de que nunca nos hemos dado cuenta de nuestra historia, porque en realidad aquí había el virreinato de Nuevo México, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de La Plata y el virreinato de Perú. Y los virreinatos tenían su gobierno, tenían su virrey, tenía una audiencia que controlaba al virrey, se le hacía un juicio de residencia cuando se iba el virrey, varios virreyes se fueron a España encadenados, había universidades, de modo que ese cuento del Supremo es totalmente estúpido. En Lima había una universidad antes que en Harvard, eso lo sabemos que es verdad. Quiere decir que una vez que América Latina se independizó, y con las diferencias tremendas que hay en la geografía, no hubo esa comunicación que existía con la corona, aunque era deficiente por las distancias, pero bueno, la primera cada cual se fue por su cuenta. Y estos países quedaron fácilmente a ser explotados y manipulados. Y no hay duda que hubo una gran manipulación en el siglo XIX de los países de América Latina. Entonces, ahora voy una vez que tenemos un pequeño recuento histórico, estamos empezando a darnos cuenta de que somos otra cosa. Miami es en cierta forma un melting pot de América Latina. Ya nos estamos dando cuenta de que no hay gran diferencia entre colombianos, venezolanos, argentinos, cubanos, etcétera. Muchas veces me dicen, no, porque como dicen en mi país, entonces me recita un refrán español más viejo que andar a pie. Entonces, es natural que todos hemos absorbido la misma cultura. Y está habiendo poco a poco una toma de conciencia de que los Estados Unidos están yendo por otro lado, que no es bueno, y que no nos queda más remedio que ver cómo nos arreglamos nosotros. Eso es una tendencia muy tenue todavía, porque hay muchas otras tendencias empujando por otro lado, que son muy peligrosas, pero la tendencia va por ahí. Lo que yo estoy viendo en el caso de Cuba es dos cosas. En primer lugar, en la forma que está el pobre pueblo de Cuba, prácticamente destrozado. Yo oí el otro día al padre Alberto Reyes de Esmeralda en Santiago, que decía que yo tengo gran orgullo de mi pueblo, porque le pegan todos los días, y le pegan, y le pegan, y es un pueblo que se resiste a morir, porque le pegan y levanta la cabeza. Y bueno, Cuba probablemente no se resuelva si el día que haya una conflagración universal de gran carácter, y yo esa la veo venir. Y el día que venga eso, porque veo una Europa floja y fofa, no veo los Estados Unidos en capacidad de batirse con China en Taiwán, ni tampoco creo que van a defender a Taiwán,
ni que se van a morir millones de americanos por defender a Taiwán, por lo que tú decías. Quiere decir que en algún momento alguien en Washington se le va a encender el bombillito y va a decir, ah, caray, lo que tenemos es el hemisferio occidental y tenemos entonces no América Fortress con un océano a cada lado, no, el hemisferio occidental con un océano a cada lado. Y vamos a tener que empezar a mirar abajo y a defender esto. Y esa es, en mi modo de ver, la forma en que Cuba se puede liberar como consecuencia de una conflagración mundial en que no queda más remedio que acabar con el cáncer marxista de la intromisión que hay en Cuba, porque el pueblo de Cuba yo no creo que tiene posibilidades, hambreado y desarmado para hacer nada, va a seguir con esa dictadura por mucho tiempo. Entonces, en esa conflagración que puede venir y que la vemos venir porque está caminando a pasos agigantados, lo que yo veo, pensando un poquito en el futuro, que puede haber una toma de conciencia en Estados Unidos de que eso es indispensable. Es más, hay otro problema demográfico. Hablamos mucho de la inmigración y de todos los ilegales que han llegado. Cierto, eso está mal. Debía haber una inmigración ordenada y correcta, de gente escogida. Pero hay una verdad también muy grande. La población autóctona americana anglosajona tiene una tasa de natalidad de 1.6, que no es suficiente para perpetuarse. Hace falta tener 2.1. La población americana se mantiene y crece gracias a la inmigración, porque la gente no tiene hijos. Y como yo tengo 4 hijos, 14 nietos y un bisnieto, y he dejado 19 descendientes americanos, I done my part. Pero hay mucha gente que no quiere tener hijos. Y está pasando lo mismo en Europa. España, por ejemplo, tiene una tasa de 1.3. Está prácticamente en liquidación demográfica. De modo que no les queda más remedio a Estados Unidos que seguir trayendo inmigrantes, ojalá que sea de una forma correcta. Pero aunque hay mucha gente indeseable que llega, hay mucha gente deseable que llega. Yo ahora que tengo mi finca en Homestead, voy a una pequeña iglesia que se llama San Martín de Porres, que es prácticamente latinoamericana, interamericana, y ahí es muy bonito porque la verdad es que usted tiene todas las razas. Tiene desde los más prietos hasta los más blancos, pero todo el mundo contento y tranquilo y unido y hablamos todo el mismo idioma. Y veo a la gente con sus hijos, que los traen bien vestidos, bien cuidados, etc. Veo gente de familia, entonces veo que eso es una fuente para el país de energía, en vez de ser todo lo contrario. Hay una exageración muy grande con el problema de inmigración de que todos son gánsteres y que todo. Eso no es cierto. Hay mucha gente infeliz que lo que quiere es ir a un lugar donde puedan vivir mejor. Y esa gente hay que atraerla inteligentemente y acabar con la inmigración abierta que tenemos, pero tenerla de una forma más inteligente y más sensata. Pero hay gente sana y además es una inmigración cristiana, porque mucha de esa gente son verdaderamente católicos y son muy respetuosos. Yo los veo muy respetuosos en la iglesia, en su devoción, en la forma que se comportan. Y desde luego, ¿qué prefiere usted, una inmigración cristiana o una inmigración musulmana como la que tenemos en Europa? Entonces en Europa están metiendo el enemigo en la casa. Y aquí por lo menos estamos viendo gente que han tenido la educación que se ha transmitido por los siglos de los misioneros católicos que tienen otro tipo de enfoque diferente. Yo tengo un señor que trabaja conmigo en la finca y cada vez que le digo, oiga Luis, usted viene la semana que viene, me dice, sí, Dios da licencia, don Alberto. Entonces, esas pequeñas cositas se ven que vienen de la educación que tiene la gente, lo que ha quedado en la mente, del gran trabajo que hicieron los misioneros. Miren mismo Cuba, ¿qué decíamos en Cuba? Ave María, fulano. ¿Por qué decíamos Ave María? Porque algún misionero, en algún momento, La Habana, que era un puerto de mar y de marinos blasfemos, decían blasfemia. Entonces, en vez de decir blasfemia, dijeron, cada vez que va a decir algo, di Ave María. Y todas esas cosas perduran en nuestra cultura y poco a poco se va viendo. Ya es hora de que empecemos a cambiar de punto de vista y empecemos a decirle a Estados Unidos, ustedes tienen un problema serio en las dos partes del mundo, más vale que miren al hemisferio occidental porque ya llegamos al punto de inflexión. Esto, en la forma que va, no aguanta. Definitivamente no aguanta. Ni en Rusia, ni en China, ni en China, el día que le quiere coger Taiwán se lo va a coger y punto. Y Rusia tiene suficiente territorio para fabricar todo lo que quiera y seguir bombardeando Ucrania tranquilamente y nosotros apoyando a Ucrania hasta que nos cansemos. Ya salió un plan
de los asesores de Trump para decirle a Ucrania que si no va a la negociación de paz con Rusia, suspenden los envíos de armas. Bueno, eso prácticamente es decirle a Ucrania que se rinda, porque eso está muy clarísimo, pero también tiene consecuencias. De modo que estamos en una situación muy confusa, donde creo que lo que podemos hacer nosotros dentro del límite de nuestras posibilidades es tratarle a nuestros amigos americanos, como yo trato de explicarles un poquito de estas cosas y que tengan un enfoque un poco diferente de ver lo que es América, pero América completamente desde Canadá hasta la Patagonia, y no una América pequeña que prácticamente sea solamente los Estados Unidos. Es más, el nombre americano debería aplicarse a todo el hemisferio y no solamente a los Estados Unidos. Y bueno, no les tomo más tiempo. Muchas gracias. Antes de dar mi comentario y todo esto, varias personas me han pedido, Alfredo, dónde puede conseguir el libro. Me han... En Amazon está... un señor me dijo que no lo encuentra. en Amazon. Sí. No me encuentro, ¿no? Yo lo estaba buscando ahora, no lo encuentro. Sí, ¿cómo se llama esto? Por el título. No, el otro título que está dentro. La economía política de la República de Cuba. Economía política de la República de Cuba, de 1902 al 58. Ajá. Bueno, de todo modo que se pongan de acuerdo, él les da la información. Esa es la para buscarlo, o sea, en Amazon. Claro, firma aquí. Porque si no lo encuentro, se lo quito, ¿sabes? Sí, no, por eso. Yo traje ninguno, era más que un regalo a Julio, yo no tengo ninguno ahora en la casa. No lo voy a subastar, no. Un comentario, o varios comentarios. Siempre uno trata de elevar el ánimo, no caer en pesimismo. Y esto que digo de verdad lo creo, no lo digo solamente para levantar los... mira, ahí lo encuentra. Mira, ahí lo encuentra. La economía política de la República de Cuba, 1902-1958, Spanish Edition, $29. Ahí está. Y estoy seguro que vale la pena porque la cantidad de información. Pero, mira, yo creo en el destino de las personas y el destino de los pueblos. John Winthrop, en 1630, habló de a city on a hill, o sea, es parte del gobierno que se estableció, los peregrinos, todo eso lo conocemos. La ciudad en la colina. Reagan hacía referencia a eso porque es una referencia de un lugar especial, con dones excepcionales. Y en América Latina, Cuba libre, esa nueva Cuba va a ser esa colina en la ciudad. Y voy a citar tres razones principales. Primero, porque es el país que más ha sufrido en América Latina, por el despotismo tan brutal que tiene. Segundo, porque tiene una nación que se ha extendido y ha visto el futuro y sabe cómo es. En otras palabras, esa nación cubana que se ha transportado, que ha vivido fuera, preservando su identidad propia, la coloca en una posición muy privilegiada. Y yo creo que todo esto ha sido así, el calvario ha sido tan largo, porque Dios tiene sus propósitos. Y esa es la tercera razón. Así que yo estoy optimista, pero sin duda lo que dijo Alberto de cómo el castrocomunismo estableció un nuevo paradigma, y ese paradigma es darle galletas a los Estados Unidos y que no pasa nada. O sea, y eso es culpa de los políticos estadounidenses que permitieron que eso ocurriera. Punto. Hay que estar claro. Entonces, esperemos que una Cuba libre pues le dé a América Latina un lugar en el mapa de frente a los políticos norteamericanos. Bueno, ahora vamos con las preguntas de ustedes.
Yo no voy a hacer preguntas, voy a hacer comentarios de los tres. Resumen. A ver, sí. ¿Me puede dejar la palabra? Sí, dale, sí. Déjenme hablar. No, así habla desde ahí, sí. Porque no puedo hablar en imagen. Aquello lugar que no me permite palabras. Yo soy cubano. Estoy trabajando con mucho orgullo en el Museo de la Diáspora Cubana. Estoy trabajando voluntariamente analizando todos los acontecimientos. Porque yo desde los 16 años empecé a combatir el comunismo de manera. Entonces estoy aquí en los Estados Unidos, llegué en el 92, yo había llegado y fui preso con los playos. Yo había llegado aquí en el año 62 por buscar los cohetes, me quedé esperando el viaje. Ahora bien, tengo todas la vitamina para darle entusiasmo a ustedes, saber que el futuro es nuestro, como dice. ¿Por qué razón? Cuando se habla de Kennedy, yo siempre en aquel momento recuerdan de la Alianza para el Progreso. En la rutina Monroe dice América para los americanos, no para los americanos, los estadounidenses, sino América para todos los que vivimos en el continente americano. Es una política continental. Yo caramba, pero no se produjo. Porque el problema que hubo con los jóvenes se debe a una deficiencia de Kennedy enorme. Porque el plan de Bahía de Cochinos no era ir por Girón, era por ir por Casilda. ¿Quién fue el que aprobó ese plan? Por el general, por el teniente coronel Ángel Sánchez Mosquera, que lo firmó el general Eisenhower, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y Kennedy lo votó, dice, me dijo él personalmente, no, eso es una traición. Hubiéramos podido conseguir la libertad porque habían 2.000 hombres en el Escambray esperando eso. Pero bueno, vaya a pasar eso. Por eso es que pues, se descubrió que Kennedy no tenía las condiciones para presidir este país. Ahora bien, vamos ahora a lo actual. La situación de Cuba, exactamente, hemos sufrido mucho los cubanos. ¿Y por qué nosotros queremos considerar que después que hemos sufrido, que hemos sido valientes, que Cuba está como nunca, jamás pensamos que esté? En Cuba hay que reconocerla otra vez. Entonces, yo estoy dispuesto, como se lo dije a Marcelo, ir a Cuba voluntariamente a elevar la economía cubana. Porque lo que ocurrió en los años 60, cuando expropiaron a todos los cubanos de sus propiedades, esa hay que recuperarla. Y el problema de la crisis desde el punto de vista económico no es nada más que la propiedad privada destruirla en Cuba. Eso es la causa de la economía cubana. El que fue, y claro, Rusia estaba alimentando el gobierno cubano porque era la vitrina. Cuba era la vitrina para traer diplomáticos y traer gente, intelectuales, artistas, a enseñar de la vitrina. Y eso no era que le estaba manteniendo el país. Por eso fue la caída del muro de Berlín. Aquello entonces era la primera de la Cuba. A ver, mira. Nosotros ahora, con las ideas del presidente, que yo creo que va a ser de Trump, él ha prometido a nosotros los cubanos buscar la libertad de Cuba. Pero digo María Salazar hace 2 meses. Vamos a tener paciencia, vamos a votar responsablemente y vamos a ver. Muchas gracias. A ver. Diego, mi pregunta es para usted. ¿Pudiera brevemente hablar sobre lo que ya yo te he oído otras veces hablar sobre los cubanos que estaban en Dallas cuando mataron a Kennedy? Claro que sí, lo que pasa es que lamentablemente no sé si el nombre de uno me acuerdo. Sí, yo definitivamente quisiera hablar de eso algún día porque aunque algunos me oyeron cuando el cincuentenario del asesinato, que estuve en varios programas de televisión y radio y escribí varias cosas. Pero en lo que a mí se refiere, el autor intelectual del asesinato de Kennedy fue Fidel Castro. Yo no sé si esos 2 agentes de la DGI, uno de apellido Casas, el otro me parece que de apellido López. Efectivamente, en uno de los libros que yo tengo están
las copias fotostáticas de la entrada de esos dos personajes aquí. Uno entró por la frontera en Texas, el otro entró por Tampa, por avión. Y el tercero, que es el más importante de todo, que es el director de la DGI en aquel entonces, Escalante. Escalante estaba en Dallas, fue a un avión privado de México y voló a Dallas, habló Solo en el avión. ¿Perdón? Y regresó solo en el avión. Sí, exacto, porque Escalante iba a esperar a Oswald y se lo iba a llevar a Cuba y lo iban a soltar en el medio del mar, por supuesto. Oswald siempre fue el chivo expiatorio, siempre. Pero hay un autor con el cual, uno de los autores más prominentes de la historia secreta de la CIA. Yo hablé con él, ya era muerto, un hombre muy mayor. Yo hablé con él por teléfono un tiempo, porque por ahí fue que yo me dediqué a escribir eso. Yo nunca en la vida me quise meter en el laberinto del asesinato de Kennedy, porque el que se mete ahí no sale. ¿Okay? Yo hice mi investigación, pero lo que a mí se refiere es tan bueno. O sea, 20 libros que yo consulté es como si hubiera consultado los 2000 que haya escrito. No hace falta consultar los otros después de los que yo vi. ¿Se llama el autor? El autor se llama... El libro se llama The Secret History of the CIA. Me parece que el autor se llama apellido Levine, no me acuerdo ahora. Pero él fue el que me dio a mí la idea, porque él fue un gran amigo del director de la contrainteligencia de la CIA, Angleton, por 20 años. Y él escribe en ese libro que Angleton le dijo a él que Cuba había sido el responsable del asesinato de Kennedy. No le dio detalles, excepto esos 3 nombres. Entonces yo le pregunté, ven acá, ¿usted cree que lo que le dijo Angleton es verdad? Y él me dijo, yo creo que todo lo que me dijo Angleton es verdad, porque no solo eso, él tenía la evidencia. Él era el único que sabía lo que había pasado en Dallas. ¿Ok? Y a las horas de haber muerto Angleton, el entonces director de la CIA mandó a que se metieran en su archivo y se lo llevaron todo. Y este hombre me dijo a mí por teléfono, lo que pasó en Dallas nunca lo sabremos porque toda la evidencia la destruyeron. ¿Ok? Pero lo que es un hecho es que esos 2 cubanos estaban en Dallas el 22 de noviembre. ¿Ok? Si le tiraron o no, yo no lo sé, nadie lo puede saber. Es posible que sí. Por supuesto que el cuento de camino de la bala mágica, eso no se lo creen ni ellos. Entonces, esas cosas forensicamente no se pueden probar o desprobar, pero sí se pueden fabricar. La evidencia se puede fabricar, se fabrica todos los días, como lo estamos viendo aquí, todos los días ahora mismo. ¿Okay? Entonces, 3 balazos. Por cierto, quizás usted no sepa que el cerebro de Kennedy, nadie sabe dónde está. Nadie. Cuando Kennedy hicieron la autopsia en Dallas, el cerebro se lo entregaron a Robert Kennedy. Y nadie sabe lo que pasó con el cerebro de Kennedy, pero Kennedy lo enterraron sin cerebro. Entonces no se sabe cuántas balas le enterraron. Digan lo que digan. Todo el show de la comisión de Warren, todo eso es mentira. Y nosotros me parece que ahora todos sabemos que todo lo que nos dice el gobierno, todos los gobiernos de Estados Unidos, todos lo que nos dicen es mentira. Lo llevan diciendo todo el tiempo que estamos aquí, lo dicen hoy y lo van a decir en enero del año que viene. Siempre oí decir aunque salga todo. que Lyndon Johnson le decía a su secretaria que él estaba seguro que había sido. Absolutamente, Johnson, de eso hay evidencia de sobra. Johnson estaba convencido de que a él lo iban a matar si él seguía con los planes contra el asesinato de Kennedy. Por cierto, los hermanos Kennedy se buscaron y Robert Kennedy se murió convencido de que a su hermano, de que él había sido el culpable de la muerte de su hermano. Porque los 2 hermanos Kennedy se pasaron casi 2 años tratando de matar a Fidel Castro, y a ese ser que nunca se le olvidaba nada y que siempre se le pasaba la cuenta a sus enemigos, pues no se le olvidó que lo mandó a matar. A ver, bueno, fíjense, como estamos cortos de tiempo, vamos a hacer una cosa.
Todo el que quiera hacer una pregunta o un breve comentario, hágalo, y después los panelistas disparan con el comentario la pregunta que quieran contestar, que puedan contestar. Vamos a hacerlo así, a ver. Sí, el autor será Joseph Trento, de The Secret History of the CIA. Trento. Trento. Es el que aparece con ese título. The Secret History Con el de Secret History of the CIA. of the CIA. Bueno, entonces By ese- Joseph Trento, ese es el autor. 2007. Ajá. Ese es el autor. Ese es el autor. Ese es el autor. A ver, otra pregunta, comentario, a ver. Y después usted. Sí, yo lo que quiero preguntar a los panelistas que han hecho muy bien desglosado desde todos los puntos de vista económico, militar y político lo de la presencia rusa en Cuba y en Latinoamérica y ahora en Chile. Esto me da a entender a mí, porque el gobierno de Estados Unidos no es estúpido ni los asesores ni la gente que hace la política internacional, que aquí hay algo más grande. Cuando de todo una vez yo siempre me he dado cuenta de que hemos olvidado América Latina. Eso es una realidad, la primera realidad la tenemos ahí con nuestro vecino que es México. Por no hablar de los grandes, como de los de Sudamérica, Brasil, Argentina. Ha habido revoluciones, ha habido asesinatos, ha habido dictadores y todo con la complacencia de los Estados Unidos. Y nuestros hermanos latinoamericanos, esta frase no me gusta decirla porque eso suena un poco comunista, siguen con la violencia, con las pandillas, con los grupos estos terroristas comunistas. La corrupción. No, eso. Y todo es, para mí que es con la complacencia de los Estados Unidos, porque quisiera después que me responda, ¿no? Para que... Pero vamos a terminar con otro comentario del caballero que quiere hacer una pregunta. Vamos, que todos hagan las preguntas, el comentario que quieran, y entonces después cada uno, a ver, pero vamos a dejar, aguante. No, yo sé, pero que terminen ellos y entonces vamos, a ver. Es sencillamente un comentario. Yo soy compañero de clase de mi amigo Alberto Luzárraga. Cada vez que yo converso con él me maravillo de la sapiencia y de cómo se puede expresar. Y mucho más ahora ha sido una especie de explosión de ideas que se me han ocurrido. Y me culpo no haber venido antes a sus reuniones. Yo le voy a decir que yo leo a los amigos y a los enemigos. Yo di una conferencia en FIU que me fascinaron la ignorancia que había. Yo le doy conferencias a los abogados cubanos americanos, yo soy abogado, en una charla que le hablo de Cuba y le hablo de la historia, etc. Yo le pregunté a uno de mis colegas jóvenes que si él sabía algo de Angola o de lo que había pasado en África. Entonces le dije, me paré en una conferencia y en vez de decir mi nombre dije 450.000. Entonces me senté y me preguntaron, ¿y qué cosa es? Eso fue una confesión del señor Fidel Castro en África del Sur, donde él confesó que habían habido 450.000 soldados y asistentes en su intervención en África. 450.000. Eso quería decir que había 450.000 desayunos, almuerzo y comida. ¿Y quién pagaba eso? El pueblo de Cuba. En el año 1952, perdón, 62, Angola no existía para el gobierno cubano. Existía Benguela y Argelia. Y ellos se metieron en Argelia para derrocar nada más y nada menos que para Francia y Europa, y España en Europa. Nosotros lo que tememos es que nosotros nos convencemos a nosotros mismos que aquello está muy mal. Y uno de los problemas que nosotros debíamos enfocar era más en la juventud que en lo de nosotros. Pues nosotros ya hemos pasado y nosotros creemos que sabemos. Pero es la juventud que sencillamente total y absolutamente ignorante de las cosas que están pasando. A ver, ¿quién más tiene una pregunta? A ver, comentario. Sí, yo quería decirles que en una oportunidad, una entrevista que hice a un muy importante personaje de la seguridad nacional, él decía, yo le preguntaba que por qué pasaba todo esto que ustedes acaban de exponer, y
y él me dijo que estaba ahí en el centro del lugar donde se hablaba de eso, y que en Estados Unidos se pensaba que Asia, la pregunta era Asia y el Oriente, el Medio Oriente, eran un gran cáncer, un gran problema para Estados Unidos, mientras que América Latina no era sino un dolorcito de cabeza. Que hasta que nosotros no lográramos entrar allí y explicarle que el cáncer estaba aquí, que este era el tumor original, y aquello era sino una metástasis. La metástasis no se puede curar si el tumor original no se ataca. Entonces, ahí es donde está el problema. Yo pienso que ustedes, que son economistas e historiadores, y que deberían reunirse todos, que es el primer problema que tenemos nosotros en nuestros países, la división, competencia, el conflicto, para lograr entrar a esos organismos de seguridad como expertos que ustedes son, con los números estadísticos que ustedes manejan, y mostrarles, este es el tumor original. Y mientras este tumor no se estirpe o se destruya, todo lo demás va a crecer irremediablemente y va a recibir, peor aún, el soporte para que los países que nos pueden hacer daño crezcan dentro del hemisferio occidental. Otra más, pero... Una pregunta bien breve, perdón, tengo la voz un poco tomada. Estoy leyendo actualmente, no lo he terminado de leer todavía, un libro que se llama Putin's Playbook, de Rebecca Kofler. Quería preguntarle si alguno de los tres ha tenido la oportunidad de leerlo, y hablando del tema de Rusia específicamente, ya que ese es el título del libro, Putin's Playbook, ¿qué opina sobre el análisis de ella sobre cómo la antigua Unión Soviética y hoy por hoy la Federación Rusa sigue con su línea de imperio ruso, hoy personificado por Putin, y cómo ella analiza la deficiencia de la inteligencia americana, que ve al enemigo desde el punto de vista americano en vez de ponerse en el lugar del enemigo y entender cómo funciona el enemigo, cómo piensa el enemigo? A ver, ok, ahora ya les toca a los panelistas, empezando por Alberto. Bueno, lo que tú preguntabas de que prácticamente hay una especie de actitud de dejar pasar, ¿no? Dejar hacer. Yo creo que tienes razón. Tú hablabas, Julio, de Kissinger, de su influencia desastrosa, y hay un documento que está publicado de Kissinger en que decía que había que tratar de que los países de América Latina permanecieran desunidos, porque con el nivel de recursos que tenían, si se unían y tenían una cosa sensata, eran una amenaza, lo cual es totalmente absurdo, pero en cierta forma es una herencia de esa idea que existe. Entonces, el señor se está remontando a los virreinatos y al imperio español en América, y más o menos lo está trayendo al momento actual. Eso es cierto que ha existido. No se trata tampoco de echarle la culpa a estos tipos, que nosotros hemos hecho nuestra caterva de cosas, no hay que explicarlo, todos lo sabemos. Pero que eso ha existido, ha existido. Inclusive ha habido una idea de división también. Hay por ejemplo, Vasconcelos, que era un gran autor mexicano, hablaba del poinsettismo. Y hubo un cónsul en México que se llamaba Poinsett, la famosa flor de Pascua, aquí se llama poinsettia. Es el señor Poinsett, que fue a México, la trajo y se puso el nombre de la flor de Pascua. Pero bueno, Poinsett era un intrigante terrible, y agarró a Juárez y le dio una cuerda enorme al indigenismo. Y eso lo han manejado mucho para dividir. No hay duda de que el indigenismo en América Latina está muy manejado desde fuera, porque la cultura que existían, azteca, inca, etcétera, fueron absorbidas con el mestizaje. América Latina tiene ese mérito, España, de que hizo el mestizaje. ¿Y por qué hizo el mestizaje? Porque venía de ser colonizada por Roma. Y los romanos no andan creyendo en raza. Usted es un etíope y es un buen guerrero, pues venga para acá y es legionario y se acabó. No hay ningún problema. Entonces teníamos esa idea, y además la idea católica cristiana de que todos somos hijos de Dios y que los indios tienen alma. Eso se discutió en Salamanca, y se determinó que tenían alma y que eran seres humanos y que no podían ser esclavos y eran ciudadanos españoles. Y había una audiencia, que defendía a los indios, y hubo muchos casos en que los ganaron. De modo que ese problema que tenemos nosotros también de los muchos complejos y del indigenismo rabioso es también en una parte atizado. En México es un problema grave el indigenismo que está
Ahora disminuyendo porque la gente está empezando a estar orgullosa de sus antepasados. Uno no puede renegar de sus abuelos. Si mi abuelo es indio y mi abuela es española, pues yo no tengo que pelearme con ninguno de los dos. Lo que tengo que estar orgulloso de mis dos ancestros. Pero cuando uno empieza a renegar de sus ancestros, está en una posición psicológica débil y explotable. Y hemos estado en ese problema por muchos años. No voy a justificar las barbaridades que hemos hecho entre nosotros en América Latina, porque también somos culpables de muchas cosas. Es muy fácil echarle la culpa al totí. Pero que ha habido esa influencia que tú decías, sin duda. Eso lo puedo decir porque lo he podido vivir en el Estado americano. Es una actitud condescending en el mejor de los casos. Y en algunos casos despectiva. Yo no he tenido ese problema porque mi punto de vista cuando llegué a Chelsea, usted es Rockefeller, bueno, yo soy Luzarra, me importa un pepino, ¿ok? Más nada que el señor siempre fue muy correcto conmigo y muy decente, pero yo me llevaba bien con el señor porque no era guataca, tenía demasiado guataca. Y entonces, si tú no eres guataca y lo trato como una persona normal y el tipo es billonario, pues digo, oye, uno que no me guataquea es un bicho raro. Entonces le cae simpático al señor y por eso pude ver muchas cosas. Que eso existe, existe. Diego, ¿tú quieres...? Ahora ya le respondo sobre eso. Nada más que rápidamente, es verdaderamente inexplicable la ceguera de los gobernantes de Estados Unidos en el sentido de ignorar Hispanoamérica desde los tiempos, en todos los tiempos en realidad. Yo no conozco a ninguna administración americana desde la guerra civil, a ninguna, que le haya dado remotamente la importancia que le deben haber dado mucho. Pero específicamente, sobre todo desde que empezó la Guerra Fría y desde que Fidel Castro llegó al poder en Cuba, es todavía más inexplicable, porque ni siquiera Kennedy, que tuvo los dos episodios que lo que a mí se refiere son los más importantes de la historia de Cuba, para la invasión de Bahía de Cochino y la expresión de octubre. La obsesión de Kennedy no era Cuba. Cuba para Kennedy siempre fue simplemente una molestia que la utilizó en la campaña política. Entonces se jactaba hasta que el secretario de Estado de Truman, Dean Acheson, le preguntó, ¿qué te parece esto? Y Acheson le dijo, puede que te arrepientas de tus palabras cuando seas presidente. Y así fue. Pero la obsesión de Kennedy era con Berlín. Cuba siempre estuvo supeditada a lo que pasara con Berlín, eso fue su asociación. Pero fíjense que esto, 3 días después del fracaso de la invasión de Bahía de Cochino, su propio hermano, Robert Kennedy, le dijo al presidente, olvídate de Vietnam, olvídate de Berlín, Cuba es el cáncer. Si nosotros no hacemos algo en Cuba, en 2 años van a haber cohetes nucleares en Cuba. Eso se lo dijo Robert Kennedy a su hermano, 3 días después de la invasión. Y miren lo que pasó, que hubo el profeta. Pero no, los 2 hermanos lo que se dedicaron fue a tratar de matar a Fidel Castro. ¿Por qué? Porque había fracasado la invasión. ¿Y por qué fracasó la invasión? Porque Kennedy simplemente nunca debió haber autorizado su operación. Nunca, nunca, nunca. Nunca creyó en ella y, por supuesto, como no la apoyó, fracasó. Alfredo, ¿quieres concluir? Los Estados Unidos, yo discrepo un poco en que los Estados Unidos no se ocuparon de América Latina. Yo, empezando por la Alianza para el Progreso, que fue un intento de detener el comunismo, un intento fracasado, porque realmente la Alianza para el Progreso no tenía en cuenta una serie de cosas y se basó en, ya le digo, en teorías que no tenían realmente fundamento en la realidad latinoamericana, en base a un desconocimiento total de la realidad latinoamericana, y fue tirar un dinero a un barril sin fondo. Pero los Estados Unidos sí realmente dejaron a Cuba, eso sí, dejaron a Cuba, pero sí trataron de practicar una política de contención, no de eliminar el problema, sino de contención y dejar a Cuba que fracasara en aquello y que en definitiva se consideró que desde el punto de vista económico
Cuba le estaba haciendo un tremendo daño a la Unión Soviética. Eso sí lo consideraban los estrategas norteamericanos. Y entonces se instauraron una serie de gobiernos militares en muchas repúblicas latinoamericanas tratando de evitar avances del comunismo, etcétera. Se dieron todo el periodo entre los años 50 y los años 80, que fue el fracaso del desarrollismo latinoamericano en todos estos países, llevó a una serie de tensiones sociales muy fuertes que dieron lugar a toda una oleada de gobiernos militares en los años 60, 70, que realmente destruyeron las guerrillas, porque sí, esos gobiernos militares tuvieron éxito en destruir las guerrillas y en detener hasta cierto punto el avance de las guerrillas patrocinadas por Cuba, porque todas esas guerrillas estaban patrocinadas, inspiradas y entrenadas por Cuba. Sí las detuvieron, sí se detuvieron. O sea que no es exactamente que los Estados Unidos abandonó el continente americano. Los Estados Unidos se trató de defender con sus estrategias. Cuando nosotros hablamos de los Estados Unidos, hablamos como si fuera un bloque. Los Estados Unidos son el gobierno norteamericano está lleno de una serie de corrientes, individuos que influyen, individuos que tienen pensamientos de una manera y de la otra, corrientes de pensamiento que influyen en un gobierno, en otro, que sale, que entra, no hay una continuidad. El gobierno norteamericano no es una continuidad como tal. Yo sí veo que los Estados Unidos, hasta cierto punto, tuvieron una política poco coherente, pero sí fue una política de tipo defensivo en la América Latina hasta el momento de la crisis de la deuda externa de los años 80. A partir de aquel momento, los Estados Unidos trataron de imponer en las repúblicas latinoamericanas que estaban fracasadas lo que se llamó el consenso de Washington, de imponer toda una serie de reformas, que es lo que se ha llamado el neoliberalismo, de reformas de libre mercado, y eso realmente fue una ofensiva ideológica de los Estados Unidos en América Latina en los años 80, 90. O sea que yo no veo que exactamente los Estados Unidos hayan abandonado el continente americano, sino que llevaron una política poco coherente, una política defensiva, o sea, no una política orientada a un largo plazo, pero sí se llevó adelante una política. No, y antes se puede hacer una observación, una política reactiva. Sí, reactiva, exactamente. Y nunca hubo una política hemisférica, de decir el hemisferio occidental es nuestra área de influencia. Nos interesa su prosperidad y su tranquilidad y que haya democracia y queremos trabajar con ustedes para lograr ese objetivo. Esa idea nunca se lanzó en América Latina, se lanzaron políticas económicas, etcétera, etcétera. Pero nunca hubo una idea de que el hemisferio somos toda una cosa, América es una. Ese concepto hubiera facilitado todas las demás cosas. Eran todas actividades puramente económicas. Vamos a hacer la privatización, y en la privatización yo trabajé mucho en eso, ahí hubo de todo. Y no quiero entrar en pero cuando Bush, el ALCA, Miami iba a ser la sede del ALCA. O sea que sí hubo varias manifestaciones a nivel hemisférico. Pero no hubo una política coherente en el Departamento de Estado, que queremos el hemisferio occidental es una cosa, una política hemisférica. Todos los grandes imperios, Inglaterra tenía su política de su Commonwealth, lo que quería Inglaterra. Y Francia tenía su política, lo que quería. Y Francia tenía, nunca hemos tenido una política hemisférica, hemos estado regados por todo el mundo. No, y solo quiero recordar, Johnson mandó a los Marines a Santo Domingo, pues estuvo Granada, o sea, hubo determinadas movidas donde en Jamaica los Estados Unidos tomó una partida directa e indirectamente para evitar que se radicara en Panamá, o sea, que hubieron cierto intento de recobrar una política que en El Salvador, la asistencia a los contras. Para contener, pero no para revertir. Lo que Bueno, dijeron, contener es una cosa y revertir es otra. Lo que pasa es que no ha habido una política integradora. Yo creo que- El comunismo hay que vencerlo, no combatirlo. Exacto, eso fue precisamente lo que hizo Reagan.
¿ok? Mira, hay Le una preguntaron cosa- en el 78, antes de la campaña, le preguntaron, ¿qué le gusta hacer? Muy simple. Nosotros ganamos y ustedes pierden. Y eso fue lo que hizo. Nada de contenimiento. Eso no sirvió para nada. Eso sirvió para costar vida. Nada de contenimiento. Siempre de entrada la política estuvo equivocada. La política era, claro, después de la Segunda Guerra no se podía porque sacaron a todos los soldados de Europa, no se podía, y Rusia era dueña prácticamente del continente, no se podía, pero pudieron haber hecho mucho más y lo que hacía era, que diga Alberto, negociar, los bancos prestarle dinero a la Unión Soviética y por eso sobrevivieron 50 años más. Si no se hubiera acabado eso mucho antes de lo que se acabó. Diego, a mí me contó Nils Díaz, no sé si ustedes saben quién es Nils Díaz. Nils Díaz es nació en Morón y Nils Díaz fue uno de los que trabajó en la Guerra de las Galaxias. Nils me contó a mí que cuando él estuvo 12 años al frente de la energía nuclear de Estados Unidos, La Atomic Energy Commission. exacto, sí, y él está vivo todavía. Nils me contó a mí que cuando él se ocupó porque él participó activamente en eso, en la estación espacial y cosas de él, Nils me contó a mí que era con quien él hablaba directamente era con Bush, que él nunca, nada más que vio a Reagan una sola vez, que Reagan le pasó la pelota a Bush y Bush fue el que se ocupó de todo en contra de la Unión Soviética y el mérito se lo dio a Reagan, pero Bush fue el artífice de todo. Pues, el asunto es que tradicionalmente ha habido siempre la condescendencia esa con Latinoamérica. Winston Churchill, que era el gran cínico, le preguntaron una vez, ¿y usted qué opina de América Latina? Y dijo, tiene un gran potencial. Dice, bueno, pero después, más allá de ese potencial, dice, seguirá teniendo para siempre un gran potencial. Oye, no solo quiero decir que en cuanto a lo de Reagan, la aclaración de Bush y Reagan, hay una serie de directivas nacionales que fueron firmados por Reagan, que básicamente delineó la política que tomar, que desde armar a negociar con Arabia Saudita para que incrementara la producción de petróleo, para quebrar la Unión Soviética, vendiendo los aviones de AWACS, el asistir a la Mujahideen, o sea, todo fue un encierre para la parte de la resistencia nicaragüense, la parte de la creación de Radio y Televisión Martí con la idea de contrarrestar la información, o sea, fue una política dictada y Hunt Playbook lo leí, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Alberto, Alfredo, Diego, gracias a ustedes, que Dios los bendiga y nos vemos el mes próximo.